ser las grandes preguntas del momento, la revolución. Hay un momento en que Frida Kahlo hace una parodia de la revolución, por ejemplo, ¿no? Con un texto bastante crudo, porque es el momento en que ese gran ideal que representa la Unión Soviética en un primer momento, entre otras cosas, no solo por los ideales de justicia, de igualdad, sino porque además a Stalin se le perdonan muchas cosas, porque Stalin es quien vence a Hitler. Y claro, considerando que en ese momento, no cuando está la obra, ¿no? Pero me refiero ya a como enfrentamiento de los sistemas. Si una sociedad representa el Holocausto y campos de concentración como Auschwitz, para el mundo eso es lo que se conoce como posibilidad. Y de repente viene Stalin, que todavía es conocido por los ideales, ¿no? De una mejora social, de una mejora política que le ofrezca al ser humano otras posibilidades de desarrollo, de vida, y además vence al nazismo. Desde luego se convierte en el gran héroe al que se le perdonan muchas cosas, y además porque tampoco se sabía de manera tan concreta qué es lo que estaba pasando, ¿no? O sea, Stalin termina asesinando a sus amigos, termina con una paranoia tan común en los grandes dictadores, ¿no? Terminan viendo enemigos en todas partes y acabando con todos, ¿no? Pero esa es una de las grandes preguntas también. ¿Qué pasa con las revoluciones? ¿Solo una utopía? ¿Se puede en nombre de la revolución desatar la matanza? Ahora, es verdad, ¿no? Yo siempre hago una reflexión. Nosotros vemos a Trotsky perseguido por Stalin, pero tampoco podemos olvidar que Trotsky en su momento dirige el ejército rojo, ¿no? Entonces la pregunta es, claro, si Trotsky hubiera estado en el lugar de Stalin, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido también radical en las decisiones a tomar? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, es una posibilidad, pero no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que lo asesinaron de una manera descarnada, ¿no? Eso sí lo sabemos. Y ahora Trotsky es un personaje que se ha reivindicado ahora en Rusia. El contexto en el que aparece mi obra de teatro no es el contexto en el que aparece mi ópera, Frida y Diego, que se estrenó para las celebraciones del famoso conocido Teatro Bolshoi, en su sala de cámara, famosa también y legendaria del Teatro Pakrovsky. Se lleva como producción por los 100 años de la Revolución Rusa, nada menos. Y el teatro está situado a cuatro cuadras del Kremlin, pero ya era otra Rusia, ¿no? Entonces, la figura de Trotsky está siendo revalorada porque Trotsky fue una persona tremendamente preparada, ¿no? Y era el gran teórico, Entonces, han aparecido muchos estudios y, por ejemplo, cuando yo fui para el estreno de la ópera de Frida y Diego con el compositor Kalediajo, nos invitaron para el estreno. Acababa de lanzarse una semana antes, acababa de presentarse el primer largometraje producido por el papel de Trotsky lo encargó de un actor que ha sido muy conocido. Entonces, era un gran tema de conversación en el mundo cultural cuando se estrenó esta obra. Y unos días antes se había estrenado el primer documental sobre Trotsky hecho en Rusia. Entonces era la gran conversación. Y a mí me invitaron, al director de orquesta y a mí nos invitaron a una entrevista que está en online todavía, no está colgada en internet, con un periodista, no músico, no especialista en arte, pero muy conocido por hacer preguntas realmente difíciles a la entrevista o muy polémicas, ¿no? E
nos maquillaban al director de orquesta, excelente director, nos advirtió así, con cierto toque de humor y de ironía, ¿no? Que nos ibas a poner una entrevista difícil por el tema y todo, y ojalá no nos incomodara tanto, pero ocurrió que yo creo que incomodé yo al entrevistador, porque yo he tenido distintos momentos de relación con Rusia y con la Unión Soviética. Yo viví desde los 17 años hasta que me gradué, o sea, viví 10 años, los años de vida estudiantil, los pasé en Rusia, ¿no? Entonces tengo un corazón eslavo indudablemente, muy importantes, y además yo me fui porque viví enamorada de la literatura rusa. Mencionabas a Chejov, por ejemplo. Yo leí muy jovencita, jovencita, no solo el teatro, sino los cuentos de Chejov. Así es. O sea, me marcaron para toda la vida. Es una prosa maravillosa, pero además las obras emblemáticas, pues El Jardín de los Cerezos, en algunas traducciones le ponen el nombre del Jardín de los Quintos, ¿no? Pero más conocida como El Jardín de los Cerezos, El Tío Vania, Las Tres Hermanas. Las Tres Hermanas es genial. De Cámara, sus obras pequeñitas como El Cisne, esa comedia pequeña, el monólogo sobre lo dañino que es el tabaco, Petición de mano, son unas joyas de la literatura dramática, ¿no? Unas joyitas. Entonces yo tenía ya ese gran amor por Dostoyevsky, El idiota, ya no sé cuántas veces lo he leído, primero en español y ya cuando aprendí a hablar en ruso. Es una necesidad, cada cierto tiempo necesito presenciar estas grandes escenas de Natalia Filipovna o del príncipe Mishkin o el terrible personaje Raskolnikov, ¿no? Entonces, Gogol son también referencias importantes para mí. Tolstoy, Ana Karenina, ¿no? Entonces, yo tengo todo este bagaje que me marca y que está también en mi literatura, ¿no? También está en mi literatura. Un crítico literario, ustedes que son investigadores, críticos, Antonio y Liliana, podrían hacerlo más claro, analizarlo de manera más especializada, ¿no? Pero yo reconozco ese corazón eslavo, que en esta obra me facilita la escritura, porque no es que yo leí solamente, yo viví 10 años ahí, ¿no? Pude visitar lugares, conocí gente mayor también, ¿no? Para la cual todo esto era un mundo cercano. He conocido a veteranos de la guerra, o sea, no ha sido algo que me contaron, ha sido algo que vi de cerca, que viví de cerca. Ha sido una experiencia personal mía, estar en lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Frida y Diego, es un diálogo el que se produce un diálogo de la obra que se produce de manera muy distinta al que se produce en México. En Moscú, cuando se celebra además la revolución y los 100 años, todo esto está sobre la mesa, y entonces el diálogo es interesante porque hay una polémica que todavía, ¿cuál es la democracia? ¿No? Se dice que a Putin le interesa mucho, que le interesó siempre la figura de Stalin, ¿no? Y se dice que Stalin, la de Iván el Terrible, que es un personaje que aparece en una ópera oratorio que se estrenó en febrero de este año con música de Timo Juhani Kulonen. Ahí aparece Iván el Terrible en una anécdota muy particular que afecta a Finlandia, a lo que es la monarquía sueca en ese momento. Eso es otro tema interesante también, porque tiene que ver con Me Too, con la venta de seres humanos y con muchos otros temas, ¿no? Entonces, estos temas que uno podría decir ocurrieron hace 100 años, no ocurrieron hace 100 años. Están ocurriendo ahora. En otras sociedades, y siguen siendo grandes preguntas, ¿no? La dictadura, la democracia, la libertad, la represión, en fin.
una obra y también la analicé y mostré las grabaciones de las dos versiones que hay de la ópera. Una es este teatro que mencioné, el Teatro Pakrovsky, ahora anexado al Gran Teatro Bolshoi, y luego la versión finlandesa de los estudiantes que hacían su maestría y se graduaban con esta obra, cantada en español. En Rusia estuvo cantada en ruso, pero está escrita y compuesta en español, y fue una representación de los estudiantes de canto que hacían la maestría en Finlandia, ¿no? Esas versiones las mostré en México, y también fue interesante porque en Rusia el principal investigador de ópera, no solo de repertorio, sino de ópera contemporánea, hizo el mejor halago. Yo había sido estudiante de residencia estudiantil en mis años, de 10 años moscovitas, ¿no? Y era una chiquilla que llegó a aprender de cero la profesión a una ciudad donde los chiquillos de 13 años, mientras jugaban en el recreo, entre una clase y otra, se sentaban y tocaban conciertos de grandes compositores, como quien juega a los dados o al jazz, ¿no? Por ejemplo, con una facilidad. Y yo llegaba sin una formación de conservatorio, entonces no fue fácil esa experiencia estudiante. La verdad es que iba con mucha expectativa e incluso algo de temor, cómo iban a ver ellos, porque es su tema, ¿no? Yo lo he estudiado, pero este era el tema del público que iba a ir a ver la obra. Y este investigador, en un encuentro que hubo con el compositor, dijo algo tremendamente halagador, que a mí me emocionó. Este es, en el mundo de la ópera, que con más dimensiones y niveles analiza el gran tema que es nuestra Revolución Rusa, con el hecho anecdótico de que la libretista es una autora peruana y quien ha hecho la música es un compositor finlandés, ¿no? Para mí esto era un reconocimiento maravilloso, y luego que en una conferencia de prensa en la cual yo hablé en ruso, desde luego, no lo hablaba muchísimo tiempo, de manera regular, pero la verdad es que cuando volví me sentí en casa, porque todo esto para mí son temas muy cercanos, ¿no? Siempre lo han sido. Desde muy jovencita yo me he cuestionado cosas, leyendo noticias del periódico, oyendo historias, viendo documentales, cine, ¿no? He sido muy amiga del cine desde siempre, gracias a mis padres. Y entonces para mí eso fue haber pasado el examen con este investigador y con el público de ahí. Esto despertó mucha polémica, conmovió mucho. Después se representó en Pärnu, en un festival de Estonia, antigua república de la Unión Soviética, en un festival de música contemporánea, y también me acuerdo que cuando terminó la obra hubo un silencio, así, uno sentía sepulcral. Sí. Y en México también, en 2 ocasiones ahí me dijeron, uy, pero esto es México, ¿cómo lo has hecho, no? Esta es nuestra ópera, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no se ha presentado? ¿Por qué no la han traído? Sí, esta es nuestra obra, incluso alguien que había conocido a Siqueiros. Yo en el periodo de investigación tuve oportunidad también de tener acceso a documentos que ni siquiera estaban publicados en algunas ocasiones. Tuve una buena estrellita con esta obra en realidad. No todas mis obras son con temas históricos, pero cuando han sido con temas históricos o con mi ficción, desde luego ya si leemos algunas escenas van a ver que hay una... Claro, es ficción, ¿no? Sí, eso es un punto muy importante a subrayar, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, ¿no? Que el teatro, igual que todos los demás géneros, sigue siendo ficción, ¿no? Claro. Lo que uno hace es recrear, reconstruir, construir, ¿no? Estos aspectos, pero el texto tuyo, Sueños de una tarde dominical, es un texto de ficción, ¿no? Igual que va a pasar a ser luego el texto de ópera, ¿no? Porque hay que hacer esa salvedad contigo de que tú no solamente incursionas en el género dramático como dramaturga, sino que también te trasladas por tu profesión, ¿no? Porque eres músico de carrera,
tienes también esa libertad de poder hacer un libreto de ópera y trabajar al lado de los compositores para poder llevar a cabo una ópera contemporánea, que yo creo que ha sido la etapa más exitosa de tu producción literaria en estos últimos años, porque has estado, creo que todo el tiempo viajando. Si no es por la pandemia, ahora no sé dónde estarías, si en Japón, si en la China, si en Finlandia, no lo sé, pero sería bueno que un poco cuentes cómo se da este proceso creativo entre el texto dramático y el libreto de ópera, ¿no? Para aquellos que desconocen cómo se trabaja este tipo de formato. ¿Cómo se pasa? En mi caso, yo tengo la suerte que no se puede generalizar a los libretistas. Para empezar, libretista ya como una especialización es algo raro, ¿ah? Hay autores que han hecho libretos, que han hecho más de un libreto, que han hecho varios libretos, pero en general yo he visto que ha despertado bastante sorpresa cuando yo he mencionado, alguien ha sabido de que ya llevo como experiencia la escritura de 52 libretos. Tú dijiste la cifra, Eliana, sí, pero sobre todo el lujo de haber estrenado 30. Así es, son prácticamente todos, es el sueño de todo autor, estrenar todas las obras. Lo que pasa es que en mi caso se da que yo tengo una primera formación y una primera profesión. Yo llegué a tener coro, un coro que yo formé, un coro de niños, que después quedó como coro de niñas en Finlandia. Trabajé con ellos, mi coro que se llamaba Candiris. Trabajé con ellos varios años, estrené varias obras musicales, canciones, coros que fueron compuestos sobre todo por Timo Juhani Kyllönen, para ser estrenados por ellos con textos míos, ¿no? Pero eso es un lujo, porque es un lujo, y por otro lado marca ya mi camino, ¿no? Si yo era amante del teatro, del cine, de las otras artes, y después hago una profesión como directora de coros, era como natural que en determinado momento ya el teatro me siguiera gustando como posibilidad de escritura, pero empezar a llamarme el género de la ópera, que lo reúne todo, ¿no? La ópera tiene la maravillosa cualidad y naturaleza única, tiene que ver con que es aquella que permite la síntesis de todo, ¿no? Es el texto, es la música, es la representación, pero en la ópera uno puede hacer ingresar danza, puede hacer ingresar el mundo de la pintura, el teatro de texto hablado, en fin, uno puede jugar con el género del documental, la proyección, lo cinematográfico, puede jugar muchísimo. Eso es lo que para mí, además, tú decías, Antonio, que he sido alguien que ha escrito mucho, y que yo creo que eso tiene que ver principalmente con un carácter tremendamente curioso, tremendamente... no me gusta la rutina, no me acostumbro a ella. Entonces intentar o buscar, andar todo el tiempo atenta, qué cosa nueva, y luego sí tiene que ver también con una necesidad de saber qué pasa en el mundo, de conocer. Todo el tiempo estoy leyendo, investigando. Cada vez que empiezo una obra hago un trabajo así que no tiene que ver directamente, incluso porque, por ejemplo, el mundo de Frida y Diego, yo no lo trabajo escuchando música de la Revolución Mexicana. Fue una época en que me dediqué a escuchar Stabat Maters, requiems y misas de autores clásicos y contemporáneos. Sin embargo, la música de la Revolución Mexicana la utilicé después en otro proceso, cuando escribí unos cuentos que no tenían que ver con México. Pero esos son los procesos creativos, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Sacar todas esas tendencias que tenemos personales, que definitivamente, como tú mencionabas, se van a mezclar en el texto, ¿no? Y que eso es lo rico, eso es lo interesante, porque finalmente es una propuesta, es una lectura, es una forma de que como nosotros como seres humanos vemos el mundo a través de las obras que vamos escribiendo, que vamos mostrando, que vamos estrenando, claro, ¿no?
exacto. La fotografía me acompaña mucho, pero tú preguntabas sobre el trabajo de la ópera. Bueno, fue natural que yo empezara a interesarme por ello. La primera ópera fue un trabajo con una compositora japonesa, Keiko Fuji, con quien yo estuve explorando, buscando cuál podía ser el tema para nuestro libreto. Además, yo me interesé porque fuera algo que permitiera el acercamiento entre dos culturas, ¿no? La mía, escritora peruana, pero con todas esas raíces ya en Finlandia, en el mundo eslavo, y luego me dediqué un largo periodo a la literatura japonesa, al teatro japonés, al teatro de muñecos. Viajé a Japón, invitada a Japón para un primer trabajo con la compositora, y fue un fracaso total ese primer viaje, casi en su totalidad, porque ella y yo algo faltaba en las propuestas, ¿no? Y la víspera de volverme a Finlandia me dice, ¿por qué te vas tan pronto? ¿Por qué no te quedas 2 semanas más en Japón? Le digo, no, yo tengo que empezar ya el proceso de trabajo con una obra de teatro mío que se estrena, con un monólogo que va a representar una actriz finlandesa, Cristina Elsa, muy conocida, visitó también Perú para unas experiencias que a lo mejor comentamos más tarde. Y me dice, ¿y sobre qué va el monólogo? Le digo, está inspirado en la escritora chilena, premio Nobel, Gabriela Mistral, ¿no? La obra se llama Niña de Cera por esta forma de la niña del ojo que lo ve de manera distinta, y la cera que es un material tan moldeable, tan cambiante, y porque eso fue Gabriela Mistral, una cuentacuentos, ¿no? Una cuentamundos, digo yo en la obra, una constructora de historias, una mentirosilla, que a cada biógrafo le contaba su historia de manera distinta, ¿no? Tremendamente atractivo como rasgo humano, ¿no? Me dice, Gabriela Mistral, uy, qué interesante, cuéntame un poco. Le empiezo a contarle el personaje y queda fascinada por el personaje y lo que es la vida, ¿no? Al día siguiente salimos a comprar unas cositas antes de que me volviera a Finlandia, y entré por toda una librería y me dice, a lo mejor consigo algo de la poesía de Gabriela Mistral. Y en ese momento sacaban los primeros ejemplares de la antología que acababa de publicarse con poesía de Gabriela Mistral, traducida al español por una traductora, escritora que ha visitado Lima en más de una ocasión. No sé, Antonio, si tú la has conocido por casualidad, Satoko Tamura, ella que habla muy bien español, total, que Keiko conoce al personaje, lee su poesía conmigo ahí en una cafetería, y resulta que además yo tenía una persona muy cercana que conocía a Satoko Tamura, así es que me facilitaron su teléfono, y yo viajaba a las 3 horas a Tokio, y esa noche vení con la traductora, conversamos y todo, y bueno, ese fue el tema, y esa fue la primera ópera que hice sobre Gabriela Mistral, ¿no? Esta mujer que inventó su vida tan maravillosa. Y a partir de ahí yo quedé fascinada con el proceso. Primero el trabajo, cómo creas el concepto, el tema, los temas, tus personajes, pero este no es un trabajo solitario, porque el libreto es el que nace primero, pero este texto va a trasladarse a un espacio que es distinto y a una temporalidad distinta, que es la música. Entonces aparecen una serie de retos, de técnicas que uno tiene que ir descubriendo, porque al igual que la poesía, necesitas un trabajo de síntesis primero que nada, ¿no? Porque aquello que leído dura así, cuando está cantado se va, pues, claro, a multiplicar como duración. Y luego el ser músico me facilitó a mí, pues, cuando tengo que decir si va a ser un ensamble, si esto podría ser para un coro, si acá podría ser una parte semihablada, o aquí quiero una aria o una canción, o aquí. Evidentemente, y no solo eso, sino me facilita el diálogo con el compositor, y además, una vez que la obra ya está siendo musicalizada, a mí se me puede ocurrir de repente cuando me alcanza la partitura, mira, fíjate acá, sin cambiarte la música, como yo soy músico, me gustaría, a esta melodía no le va, quizás la primera palabra sonaba mejor, suelta, pero ahora que has hecho esa melodía, déjame probar con esta
este vocablo y puedo hacer un cambio y también puedo conversar y sugerir cosas al compositor, desde luego, por mi formación musical. Estos procesos que tienen que ver con las artes escénicas son un diálogo permanente, ¿no? Cada uno responde por su campo, o sea, el libreto es mío y la música es del compositor y el montaje va a ser del director escénico y el montaje musical va a ser del director musical, pero igual hay un diálogo tremendamente enriquecedor en todo el proceso. Y ya bueno, cuando pues ha habido obras con tantas características, ¿no? Yo he podido gozar de distintos montajes y con temas muy variados, porque uno a veces asocia la ópera con un mundo distante, pero en la ópera hay temas del momento que uno trata, ¿no? En el momento, la ciudad bajo el mar, la contaminación de los mares por el plástico, por ejemplo, el bullying en el peruano británico con música de Juaniculo en la ciudad bajo el mar, que es con música de Emilio Velarde. El tema, el bullying, un problema que todo el mundo afronta, ¿no? María Fernanda se revela en el Salón de los Espejos, el acoso sexual, el novio de la madre de María Fernanda, la acosa a ella, acosa al hermano, la píldora del día siguiente, la anorexia, temas que también tienen que ver con nosotros. En lo social, lo que decía, ¿no? La prostitución, contra el trabajo de los niños en las minas, por ejemplo. Hay 5 millones o más de niños trabajando en minas en el mundo. Y acá en Perú también tenemos niños trabajando, niños de 8 años, 7 años, cargando 20 kilos de peso, niñas triturando, separando el mineral con sustancias tóxicas, ¿no? Fuera de la mina, porque no pueden entrar porque las mujeres traen mala suerte a los mineros o llevan mala suerte. ¿No? Entonces, es un género tremendamente actual y la verdad es que cuando yo empecé a escribir, no es como si uno quiere escribir un guión teatral, bueno, tienes una bibliografía muy vasta, o si quieres abordar el género de la novela, el relato, en el caso del libreto, no, yo he ido formando mi propia metodología, mis propias reglas de escritura, mis propios... No, hace unos años pasó una cosa muy simpática, me pidió la revista musical chilena, una revista muy importante en el mundo musical, muy prestigiosa, me pidió que hiciera un artículo sobre mi experiencia como libretista. Y yo escribí el artículo así, bueno, muy halagada, lo hice, lo mandé, lo publicaron, y luego una revista, la principal revista musical en Finlandia, decidió hacer la traducción de este artículo y había salido una parte, un fragmento en finlandés, en finés allá en Finlandia, pero quisieron sacar la traducción, publicar la traducción en inglés. Bueno, hasta el momento debo haber recibido 35 mensajes, correos electrónicos, sino más de revistas de arte, humanidades, música, artes escénicas, ¿no? Pidiéndome que si tengo algún artículo equivalente, por favor, lo publique con ellos. Eso solamente retrata que no es un género que como género tenga mucha gente especializada. Entonces, cuando yo me preocupé de sistematizar ciertos rasgos, ciertas características técnicas para abordar de la mejor manera la escritura en este género, claro, se produjo ese eco, ¿no? Entonces, es tremendamente interesante porque después viene todo el trabajo con los cantantes, son obras nuevas, es un género muy exigente porque no tiene referentes. Si alguien va a montar la Traviata, bueno, y esta es la herencia colectiva para los que deciden estudiar canto, ¿no? Pero en una obra contemporánea lo interesante es que tienes que tú descubrir cuál es la forma de la interpretación, asimilar una serie de lenguajes musicales nuevos y, en fin, es un reto para todos, ¿no? Para todos los que participamos en un proyecto así. En Perú ha habido, yo tuve la suerte de trabajar en Finlandia, donde la ópera es un género vivo, ¿no? Finlandia es una sociedad muy joven, Finlandia se independiza en el 17, Lenin, Trotsky, ¿no? Firman la Carta de Independencia a Finlandia, y eso hace que no se anexa como una república más a la Unión